¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y especialmente darles bienvenidas a esta nueva temporada de lecciones de la Biblia. Durante estos 3 próximos meses vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Así que es muy importante tener la Biblia en la mano, tal vez un lápiz, una hoja, estar anotando aquellas ideas, aquellos elementos muy importantes para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Es un libro de esperanza, es un libro de amor, no es un libro para tenerle miedo, temor, que habla de destrucción y de calamidades, todo lo contrario. En medio tal vez de esos mensajes encontramos un hilo conductor, un común denominador, y que especialmente la lección número 1, que habla de la revelación de Jesucristo, vamos a estar estudiando en este inicio de nueva temporada. Por lo tanto, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Ha sido un año muy especial, el año que acaba de pasar. Estuvimos estudiando acerca de la mayordomía cristiana, cómo mantenernos fieles a Dios en nuestro estilo de vida. También la preparación para el tiempo final. Recuerda usted que también estuvimos estudiando acerca del libro de Hechos y últimamente, la temporada anterior, cuán importante era la unidad en Cristo Jesús. Pues bien, esta nueva temporada también estamos iniciando un nuevo año. Que Dios te bendiga. Es nuestro deseo como nuevo tiempo que en este nuevo año, nuevas oportunidades, nuevas bendiciones para tu vida junto a tus seres amados. ¿Y qué manera de hacerlo, no? Estamos comenzando con el libro de Apocalipsis. Y es así también como tenemos nuevo panelista, nuevos invitados. Y vamos a comenzar entonces con nuestros invitados, presentarles. Querido Rodrigo Aravena, gracias por aceptar la invitación y este nuevo desafío, nuevo año, nueva temporada, libro de Apocalipsis. Bienvenido. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, también por la oportunidad de estar acá con ustedes en el canal. Para mí es un privilegio, estoy muy contento, ¿cierto? Y espero poder hacer aporte desde mi área, por lo menos. Muy bien. Y también un gusto de presentar al pastor Edison Jaque. Pastor, gracias por aceptar el desafío. Por el contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de participar en esto tan emocionante como es el libro de Apocalipsis. Bueno, pastor Edison Jaque va a estar acompañándonos toda esta temporada como nuestro panelista estable. Así que vamos a estar ahí, pastor, juntos durante estos 3 meses próximos, semana tras semana, ¿no? Así es. Rodrigo, cuéntanos, tú trabajas, eres docente, profesor, ¿no es cierto?, de profesión, Sí. de uno de nuestros colegios adventistas de acá de Santiago, de la parte central de Santiago, ¿no? Claro, efectivamente. Yo soy profesor por formación, me desempeño ahora en un cargo administrativo, en Inspectoría General. Soy el encargado de disciplina. de velar El por la orden. disciplina del colegio, por supuesto. Es un cargo difícil, digamos, porque a veces se genera cierta distancia del estudiante, cosa que a mí en lo personal no me gusta. Me gusta ser muy cercano a los chicos. Creo que el Ministerio de la Educación tiene mucho que hacer en la salvación de las almas. Así que ahí tengo que tratar de conciliar lo que es disciplina con, obviamente, lo que es más de carácter pedagógico y también de carácter redentor, digamos. Es que la disciplina sin amor se transforma en algo que nunca va a cumplir el propósito que Dios especialmente quiere. Desde ¿no? luego. El nivel del hogar, los padres, hasta la parte educativa también se ven esos consejos divinos. Pastor Edison, cuéntenos, usted es pastor aquí en Santiago,
cuáles son sus iglesias o su iglesia especialmente, ¿no? Sí, soy pastor en la iglesia central, aquí en San Isidro 80, una iglesia bien particular, multicultural, una gran cantidad de venezolanos, peruanos, colombianos, haitianos, coreanos. Es una iglesia bien particular. Y es la iglesia principal, una iglesia con 2 turnos, con alrededor de entre 600 miembros, más o menos, hasta 700 miembros asistiendo. Bien significativa. Y la otra iglesia es Santiago Centro. Así que tengo 2 iglesias acá que me corresponde pastorear. En el área llamado Asociación Metropolitana, que es esta parte más norte, digamos, si dividiéramos Santiago en 2, la parte norte, porque tenemos la misión al lado, ¿no? Pero comprende prácticamente el centro Sí. de lo que es la parte céntrica, Bueno, para nuestros amigos que urbe de Santiago. están lejos, que nos están viendo de otro lado, San Isidro aquí queda en el metro Santa Lucía, a algunas cuadras de La Moneda, así que estamos bastante centro. Claro, de los lugares turísticos, Sí. ¿no? Así que serán bienvenidos todos nuestros amigos que visiten Santiago, en la iglesia iglesia central allí, en el metro Santa Lucía y Santa en la Lucía. calle San San Isidro Isidro 80. ¿Ok? Van a ser bienvenidos. Así es. Vamos a orar para comenzar. Vamos a abrir la palabra de Dios. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Buen Padre y amado Dios, gracias por este momento especial que tenemos de abrir tu palabra. Gracias por tu promesa de que tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, también por la promesa especial que tú manifiestas incluso aquí en el libro de Apocalipsis, de que son bienaventurados aquellos que guardan tu palabra, aquellos que la leen, aquellos que la escuchan también, Señor. Bendice a nuestros amigos que están viendo y que estarán escuchando tu palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu. Da tu bendición en forma especial a esta institución, a este canal, y a cada uno de los amigos que estará en contacto a través de los distintos medios con tu santa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Apocalipsis es una palabra que tal vez en el colectivo de las personas no gusta mucho. Suena a desastre. Suena a desastre. Películas, ¿no? Muchas veces toman elementos, plagas, Armagedón, batallas, Tragedia. catástrofes naturales, tragedias, ¿no? Muerte. ¿Es así el Apocalipsis? ¿Cuál es la intención original? ¿Y qué significa Apocalipsis también? Esto tiene que ver con todas estas películas que se han hecho, ¿no? Que tienen otro objetivo que no tiene nada que ver con lo que está enseñando Apocalipsis, que son objetivos netamente comerciales. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa descorrer el velo, revelar, mostrar. Probablemente algunas de las cosas también por las cuales Apocalipsis se ha relacionado con esto tiene que ver con la gran cantidad de símbolos que vamos a ver. Pero es bueno que ya nuestros amigos desde el mismo comienzo vayan pensando que de los 404 versículos que tiene Apocalipsis, 278 hacen alusión al Antiguo Testamento. Así que ya ahí hay un secreto para comprender este maravilloso libro. Y para interpretarlo, ¿no? Porque pueden existir muchas interpretaciones antojadizas, extrabíblicas, pero cuán importante es que la Biblia se interprete a sí misma, ¿no? ¿Es un libro para confiar, para tener esperanza? O sea, yo creo que el libro de Apocalipsis tiene una connotación especial en el momento histórico, ¿cierto?, en que fue escrito. Ahí estuve investigando como profesor de historia, ¿cierto? Se dio bajo el gobierno de Diocleciano, ¿cierto? Fue un gobierno romano, fue un gobierno que según la historia está catalogado como uno de los 3 gobiernos más malos del Imperio Romano, ¿cierto? La iglesia era perseguida y Juan era uno de los 4 grandes referentes que tenía para la época la iglesia cristiana primitiva, ¿cierto? Y Dios le había dado una misión, digamos,
importante a Juan ya en su edad avanzada, que era poder fortalecer a esta iglesia y darle confianza en los momentos de persecución. Así que yo siento que en ese sentido Apocalipsis viene siendo una respuesta de parte de Dios para el clamor de su pueblo, en primera instancia para aquella época. Y que trasciende para, como vamos a ver, incluso hasta nuestros días. Desde luego. Sí. Por lo tanto, es un libro que nos llena de esperanza y podríamos decir tal vez un libro de contrastes, ¿no? Porque cuando se muestra la muerte, surge la vida, la resurrección. Cuando se muestran persecuciones o calamidades, la contraparte es la protección de Dios a ciertos grupos de personas que cumplen ciertos parámetros de fidelidad, de decisiones que han tomado. Entonces, es cierto que hay calamidades, catástrofes, situaciones pero no es lo único, sino que es para contrastar o contrarrestar y mostrar que en el plan de Dios, a pesar de esas situaciones que muestra el Apocalipsis, vemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, ¿no? Y el Apocalipsis surge en un contexto, como recién mencionaba Rodrigo, un contexto real, ¿no? De dificultades para la iglesia. Estamos hablando en torno al año 96, fijan algunos otros al 98, cuando Juan va a quedar en libertad por Nerva. Diocleciano mismo ya estaba con sus pretensiones de ser adorado como Dios. Su antecesor, o anteriormente lo había hecho Gallo Calígula, que había pretendido también que se adorara. Y los cristianos comienzan a tener ciertas dificultades. No sabemos exactamente la razón, pero sí Apocalipsis nos dice que Juan estaba allí por causa de la palabra de Dios. Y bueno, y eso vamos a dedicar tiempo en la próxima lección a ver todos esos contextos y que motivaron especialmente esta escritura, ¿no? Ahora, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, el verso 1, es un versículo que contiene mucha información, ¿no? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo se da esta revelación? Sabemos que todos los libros, toda la Biblia es inspirada por Dios, es parte de la revelación. Pero ¿qué tiene de especial el Apocalipsis? Aquí vemos una secuencia, ¿no? ¿Cómo llega esta revelación al profeta Juan? Sabes que, Pastor Joel, cuando se habla acerca de la revelación propiamente tal, por ahí como lo dijo cierto nuestro Pastor Jaque, es correr el velo, es poder mostrar algo, ¿cierto?, que no se conocía hasta el momento. Mi pregunta que me surge en este momento, ¿había sido revelado Jesucristo hasta ese entonces? Como, digamos, pregunta retórica, creo que sí, Jesucristo ya había sido revelado, pero había sido revelado, digamos, a través de los evangelios. Cuando uno mira los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos el proceder de Jesucristo y una misión también que le viene a cumplir. Pero acá lo que se va a revelar en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, tiene que ver con otra labor, con la labor de Jesucristo ya no como el sustituto en esta tierra, en su vida y en su obrar, en su muerte expiatoria, sino tomando los méritos de su obrar y ahora llevándolos ante el Padre, presentándolos ante el Padre en el santuario celestial. Entonces, siento que es la revelación de Cristo en el santuario celestial. Así yo defino por lo menos el libro de Apocalipsis. Tiene que ver con el ministerio entonces de Cristo. Una vez el Señor le dijo a los discípulos, saben, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no están en condiciones todavía de sobrellevarlas. Probablemente algunas de esas cosas son estas que le revela Juan. Claro. Quería adelante mencionar un poquito el contexto, porque es importante tenerlo en cuenta. Jesús había ascendido, había muerto en el año 31 y estamos en el año 96. Sí. Durante todo ese tiempo, que lo que había pasado, gran parte de los apóstoles, los discípulos habían muerto, la iglesia está enfrentando situaciones muy complicadas, y en los momentos más difíciles el diablo pega un golpe certero a la iglesia, una iglesia nueva, jovencita, pero Dios nunca se duerme. Y allí en Patmos Dios va a mostrar cosas, como alguien dijo, pinturas, cuadros pintados con la mano de Dios. ¿Qué relación tiene este cuadro profético
con los evangelios. Tú ya mencionabas algo, Rodrigo. Los evangelios muestran el ministerio de Cristo, su muerte, su resurrección, la primera parte del libro de Hechos, su ascensión, y hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Algunos libros, o algunos especialmente la carta a los Hebreos, menciona del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero Apocalipsis, ¿qué particularidad o qué luz arroja qué particularidad con respecto al ministerio de Cristo Jesús que no hacen ni los evangelios ni tampoco la carta a los Hebreos? ¿Cuál es la trascendencia de Apocalipsis para el ministerio de Cristo en el santuario celestial? Esa es una muy buena pregunta. No sé si quieres mencionar algo, Rodrigo. Bueno, por lo que me he informado, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis nosotros vamos a tener varias secciones que nos hablan acerca, por lo menos la teología ha dividido en estas secciones para poder explicar un poco de qué trata el ministerio sacerdotal de Jesucristo. Pero no solamente el libro de Apocalipsis lo habla, ¿cierto? Hay una tesis muy linda que he estado leyendo, que es del pastor Alberto Dreyer, ¿cierto? Se escribió ya por el año 1984, ese año yo nací, ya estaba escribiendo tesis. Y él explica la labor suma sacerdotal de Cristo y el juicio propiamente tal, ¿cierto? Pero lo enfoca, y es el aporte que hace, digamos, en todos los libros de la Biblia. Como en todos los libros de la Biblia nosotros podemos ver el juicio. Pero precisamente acá en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? El juicio parece que es develado, es abierto y nosotros lo podemos entender. Ahí en el capítulo 11, en el verso 19, muestra claramente, ¿cierto?, una instancia, en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, una instancia donde Jesucristo pasa de un lugar a otro lugar en el santuario celestial, cosas que en otros libros nosotros no lo podríamos encontrar, ¿cierto? El libro de Apocalipsis te muestra a Jesucristo, en el capítulo 2, en el mensaje de la iglesia de Éfeso, andando entre los candelabros. Más adelante se ve también hablando acerca del pan, y nosotros podríamos hacer la relación con los panes de la proposición, que también se encontraban en el santuario. Más adelante habla acerca del altar de la oración, tal como era el altar que se encontraba en el lugar santo. Está directamente relacionado con el santuario. Y finalmente el lugar, en este verso que yo te digo, es un verso eje, cambiamos de escenario y ya Dios se mueve del lugar santo al lugar santísimo, mostrando claramente que hay una labor que está cumpliendo Cristo Jesús en el cielo, y lo más lindo que es una labor en favor de nosotros. Como dice el capítulo 1, las cosas que han de suceder pronto, ¿no? Un profeta, hoy en día, la profecía es estudiada, es menospreciada, es subestimada en el mundo cristiano. Vamos a responder esa pregunta en nuestro siguiente bloque. ¿Cuán importante es el estudio de las profecías? ¿Pueden cambiar nuestra vida? ¿Puede cambiar nuestra concepción de Cristo Jesús? No se separe, ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos que nos están sintonizando a través de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y también a aquellos que nos siguen fuera de nuestra región sudamericana a través de nuestra plataforma de YouTube. El año pasado, muchos amigos en temporadas pasadas entraron en contacto, enviaron sus comentarios. Gracias por sus oraciones. Nosotros también estamos orando por cada uno de ustedes. Algunos de ellos se han transformado en nuestros amigos, ¿no?, de redes sociales. Estamos en contacto. Muchos de ustedes son seguidores también de la radio Nuevo Tiempo. Cómo la tecnología nos permite, antiguamente era si no tenía señal, ¿no? Si no tenía la señal no podía escuchar. Hoy Internet nos ayuda a estar siempre en contacto con los programas de radio y televisión, ¿no? Decíamos antes de irnos al corte, ¿cuál es el propósito de la profecía? O en otras palabras, ¿qué beneficio tiene conocer algunos eventos del futuro? ¿Por qué Dios se revela con este libro tan particular? Se estaba mencionando recién de estos libros, libro de Hebreo, mencionaba recién que
que sí, el libro de Hebreo nos habla de Cristo en el santuario celestial y del verdadero tabernáculo y que ingresó el Señor allá. También el libro de Daniel es un libro que va muy unido al libro de Apocalipsis, deberíamos estudiarlo siempre juntos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que la palabra profética es más segura. En primer lugar, tenemos la certeza, la seguridad de la palabra profética porque es la palabra de Dios. Y es porque la palabra, como dice Isaías 48, que permanece para siempre. Amén. De manera que aquí tenemos en Apocalipsis el programa de Dios, lo que Dios tiene y lo que va a ocurrir desde la ascensión de Cristo hasta su regreso en su segunda venida. ¿Cómo sería un viaje de aquí a Arica sin letreros en el camino? Sería interesante porque sabemos que vamos hacia Arica y que si hacemos la planificación y vemos el cronograma, sabemos que deberíamos demorar más o menos tanto tiempo. Pero es muy impresionante también cuando viajamos y llegamos, sabemos, a La Serena y dice que faltan tantos kilómetros y después llegamos a Copiapó y después vamos a Chañaral y ya estamos en Antofagasta y llegamos a Iquique y van faltando algunas horitas y ya sabemos que estamos más avanzando, ¿no? Más modernamente hablando, también un GPS, ¿no? Correcto. Que incluso nos dice el momento, la hora en que vamos a llegar a destino. Exactamente. Si respetamos los límites y le hacemos caso al GPS, ¿no? Correcto. Eh, Entonces, de esta forma la Escritura nos está mostrando cómo se va desarrollando este programa que Dios tiene. ¿Y qué debiera causar eso en la iglesia, en el mundo cristiano? Varios aspectos, me parece. Uno, por ejemplo, Apocalipsis nos va a hablar luego, vamos a leer seguramente el versículo 3, no sé si ya lo leímos, porque el tiempo está cerca, menciona el versículo 3. Debiera producir en nosotros un gozo, una alegría, debiera producir en nosotros una entrega, una consagración al Señor, y debiera producir en nosotros una renovación de nuestro compromiso de compartir la misión que el Señor nos ha dejado como nunca antes lo hemos hecho. De hecho, alguien dice que si nosotros estudiamos Daniel y Apocalipsis, particularmente Apocalipsis, va a ocurrir un reavivamiento, una renovación de nuestra fuerza espiritual en el Señor. Y que tal vez no es algo instantáneo, hay que tomar decisiones, ¿no? Y este trimestre vamos a estar en razón de aquello. Permítame leerles también Juan capítulo 14, verso 29, y dice, y ahora os lo he dicho, dice Jesús, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Este texto Jesús está anunciando, ¿no?, las cosas por venir, y dice, yo las anuncio antes, con el único propósito para que cuando sucedan, ustedes crean, confirmen aquello. Pero también Santiago dice que cuidado, los demonios también creen y tiemblan. Este creer, cuando vemos las profecías y que se han cumplido y que se están cumpliendo hoy en día, nos debiera llevar a qué tipo de creer. Sabes que me hace mucho sentido lo que dice Jesucristo en esa ocasión, porque Él asocia su testimonio, porque Jesucristo tiene un testimonio, lo que vino a hacer, ¿cierto? Lo asocia con la fe. Dice, he hecho esto para que ustedes crean. Hay cosas que está haciendo hoy Jesucristo en favor de su iglesia, en favor del mundo. Y Apocalipsis revela esto, lo muestra. El problema para la generación actual, que es una generación que se mueve, digamos, por cosas concretas, por cosas reales, cosas que se pueden ver, es que no logra ver, no logra elucidar con el ojo de la fe lo que Jesucristo está haciendo en los lugares celestiales, ¿cierto? Es una realidad, más nosotros no la percibimos muchas veces como tal. Hago alusión a esto, ¿cierto? Porque el libro de Hebreo, en el capítulo 11, en el verso 3, dice que Dios, como creador, hizo desde lo invisible lo visible. Y yo quisiera dejar la pregunta para la audiencia, ¿qué es primero? ¿Lo visible, lo invisible? ¿Qué es más importante? ¿Lo visible o lo invisible, según lo que dicen las Escrituras? Porque ese debería ser nuestro criterio. ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? En lo personal yo creo, ¿cierto?, de que si es que lo invisible es primero, ¿cierto?, y es primordial, lo que está haciendo Jesucristo hoy por hoy, nosotros lo podemos tomar por la fe y hacerlo nuestro. Hay una escritora inspirada que dice, por dar un ejemplo, que las cosas invisibles de Dios como la gracia
son tan reales como el aire que respiramos. Hoy por hoy nos cuesta mucho poder poner nuestra fe, la confianza que Dios nos ha dado, en esas cosas invisibles. En ese sentido, yo creo que ese es uno de los propósitos que tiene el libro de Apocalipsis, a Dios revelarnos el futuro, ¿cierto? Mostrarnos algunos acontecimientos que vendrán desde la posición que tenemos hoy día en la historia, nos permiten tener plena confianza, ¿cierto? La medida que nosotros olvidemos cómo Dios nos ha tratado como iglesia en el pasado, vamos a empezar a desconfiar de Él. En la medida que nosotros olvidemos cómo Dios nos ha tratado en nuestra experiencia personal en el pasado, vamos a empezar a desconfiar de Él. Es sumamente importante que en nuestra vida, en ese sentido, podamos reconocer permanentemente cómo Dios obra en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Y producto de eso viene este reavivamiento que usted mencionaba, ¿no? Producto de reconocer y darnos cuenta que las cosas que Dios predijo se han cumplido y que no solamente la profecía viene así a solas, viene con un pack, que son las promesas también, para aquellos que le siguen y se mantienen fieles al Señor. El verso 3, leamos el verso 3 que Pastor Jaque hacía alusión. En la introducción de la carta, o del libro, digo, de Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Un libro que lamentablemente se piensa que es para tenerle temor, pero resulta que contiene varias bienaventuranzas. Y la primera es: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud en base a este verso con la profecía bíblica? La palabra bienaventurado, que para nosotros suena Antigua o suena con un sonido distinto que a nuestros amigos que nos están escuchando, es la palabra feliz, dichoso, gozoso. Así que Apocalipsis comienza con una escena de gozo, de alegría, de satisfacción. De hecho, Jeremías dice: yo me alimenté de la palabra y la palabra trajo gozo a mi corazón. Así que la palabra de Dios no debe traer tristeza, angustia, ansiedad, sino gozo. Y esta palabra Macarios, que aparece aquí, de alegría, de gozo, está 7 veces en el libro de Apocalipsis. También en algún momento vamos a mencionar quizás por qué lo del 7. Hay una triada acá: el que lee, los que oyen y los que guardan. El que lee, porque era uno solo, todos tenían Biblia como tenemos hoy día, había un rollo y se pasaba y se leía entonces en la iglesia, en la sinagoga. Bienaventurado el que lee, los que oyen, pero como dijo el Señor, más bienaventurado todavía es aquellos que guardan. De hecho, Jesús en el capítulo 7 del Sermón del Monte terminó diciendo que todo aquel que oye y guarda le voy a comparar a un hombre sabio, y todo aquel que oye y no guarda le voy a comparar a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Así que aquí ya hay una promesa maravillosa para los que se desafían en el nombre del Señor, con humildad, con mansedumbre, con oración, a ir al libro de Apocalipsis. Ahora, aclaramos este prejuicio de tenerle temor al libro por sí mismo, ¿no? Pero ahora me voy a disponer a leerlo. Y viene una pregunta: ¿entiendes el libro de Apocalipsis así como te gustaría entenderlo? Y tal vez una respuesta hipotética podría ser: es que no entiendo por qué de repente hay un símbolo, porque el lenguaje del Apocalipsis, ¿por qué está escrito mayormente el lenguaje simbólico? El lenguaje simbólico tiene una intencionalidad. Pastor Joel, tú estás radicado en Chillán. Chillán hay bosques. Zona centro-sur de Chile. Centro-sur de Chile, hay bosques. Y tú puedes ir al bosque y decir: a ver, ese es un eucaliptus, reconociendo los árboles. Ese es un mañío. Ese es el árbol de los araucanos. Ese es un canelo. Este yo sé que es un maqui. Ese es un coihue. Este no sé qué es lo que es. Es decir, invitar a nuestros amigos, aun cuando no puedan reconocer todos los árboles, no se pierda la bendición de estar en un bosque. A lo mejor no vamos a identificar todos los símbolos. Vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Uno de los secretos, los símbolos, ya mencionamos, están en el Antiguo Testamento. Dijimos que de los 404, 278 versículos hacen alusión
al Antiguo Testamento. Es decir, el Apocalipsis no muestra nada nuevo, o sea, no hay un símbolo nuevo que quede a la incógnita tanto de los oyentes y lectores del libro en su época, ni tampoco para nosotros. Y hay varias razones por qué tenemos la escritura apocalíptica. Algunas cosas pequeñas quizás, pero por lo menos estoy pensando en unas 7, pero digamos algunas, 2 o 3 por lo menos. El libro Apocalipsis es dado en un momento particular y los libros apocalípticos son dados en un momento particular de la historia del cristianismo, tal cual como Rodrigo mencionaba, en un momento difícil de crisis. Así que tiene un objetivo: preservar la palabra de Dios, pero también proteger a los hijos de Dios. Además de eso, que cuando uno lee, y vamos a ir más adelante cuando veamos estos caballos de Apocalipsis 6, un caballo blanco, un caballo rojo, uno negro, uno amarillo. En los colegios a veces se enseñan a los parvulitos con imágenes, porque es muy fácil que estas imágenes queden grabadas. Si nosotros más adelante vamos a decirle que el caballo blanco o el blanco representaba pureza, esas cosas es más fácil grabarlas en nuestra mente. Es decir, sirve desde una perspectiva pedagógica para grabar de mejor forma las verdades también. Aún diciendo esto, todos los símbolos juntos no son capaces de contener la personalidad de nuestro Dios. Se desploman ante la presencia de Él, pero nos ayudan mucho. También se da en el contexto de un conflicto, una batalla. En una guerra, en donde además se revelan las estrategias y artimañas del enemigo, sus aliados, sus secuaces. Y esto es como cuando vemos una película, o si alguno ha hecho lo que nosotros llamamos el servicio militar o la preparación militar en cada uno de sus países, en donde yo no te puedo decir Rodrigo ni Edinson, sino tenemos que la unidad de las águilas rojas, el halcón negro, etcétera, porque la identidad en medio de un conflicto se debe resguardar. Por ejemplo, uno de los capítulos muestra la iglesia verdadera, el grupo fiel de Dios en el tiempo final, con una misión especial. Hubiese sido extraordinario que claramente se haya mencionado el nombre de los hijos de Dios, pero está dado en un contexto de simbolismos, ¿no? En medio de una batalla, y más adelante también lo vamos a ir estudiando en detalles, ¿no? Entonces, pero estos símbolos tienen, es como un calco, hay que hacer calcar. Yo tengo hijos pequeños y muchos de sus libros vienen con actividades que hay que ir poniendo las piezas que encajen. Por ejemplo, si es una pieza, un corazón o una estrella, no lo puedo hacer encajar en algo que no funciona, o que no es el molde. Entonces, si tomo, por ejemplo, una visión simbólica, debo encontrar en el Antiguo Testamento dónde está calzando, y ese contexto también me va a traer un significado especial para el libro de Apocalipsis. Y una tremenda capacidad de resumir los hechos. El profesor acá es profesor de historia, y cuando uno va a Daniel capítulo 2, uno dice, en esta hojita, solo en esta hojita, está prácticamente toda la historia desde Babilonia hasta el regreso de Jesús, ¿no? Cuando uno quiere estudiar, si quiere estudiar historia, tiene que mamarse, como dicen algunos, varios tomos, ¿no? Así que también es un área didáctica de poder grabar esas verdades y dejarlas para todo el pueblo. Sí. Bueno, tal como decía acá el pastor, el símbolo tiene esa cualidad que es capaz de tomar mucha información, ¿cierto? Y comprimirla, ¿sí? No olvidemos, ¿cierto? Tal como se dijo ya, que acá es un contexto de guerra espiritual, pero es interesante considerar también el momento histórico que se estaba viviendo, porque la guerra no solamente era espiritual, sino también habían problemas, digamos, reales, concretos. Reales y concretos, sí, efectivamente, que tienen que ver con la persecución de la iglesia para aquel tiempo. La iglesia era perseguida. Revelar algo así abiertamente podía generar que el libro, porque no había, digamos, un sistema de impresión masivo en ese tiempo, era el libro, tal como se mencionó, ¿cierto? Podía desaparecer. Entonces, el libro, digamos que iba escrito en códigos. La pregunta es, ¿quién revelaba estos códigos?
Eso tal vez nos podría dar cierta luz. Yo me lo he cuestionado mucho, ¿por qué el Señor reveló esto en símbolos? ¿O por qué el Señor hablaba en parábolas? Y es el mismo Cristo el que lo explica ahí en el libro de San Lucas, ¿cierto? En una ocasión, en una conversación con sus discípulos, Jesucristo le dice, a vosotros os he revelado esto tal cual, pero el resto es en parábolas para que viendo no vean, ni viendo no oigan y no entiendan. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la mente humana, la mente carnal, no puede discernir las cosas espirituales. Solo la mente espiritual puede discernir las cosas que son del Espíritu. Así lo establece 1 Corintios, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, es el Espíritu Santo quien trabaja a través de la espada del Espíritu, que es la Biblia, y nos deja ver las verdades que son ocultas para el mundo, pero que son reveladas de parte de Dios para su iglesia. En esta lógica, Dios no va a revelar cosas para alguien con quien no haya hecho pacto primero. Así es. Fíjense que es la revelación de Jesucristo, pero tiene mucho que ver también con el Padre y con el Espíritu Santo. A la vuelta de esta pausa vamos a ver también cómo se presenta el amor del Padre, el papel, el trabajo del Espíritu Santo, y ya hemos hablado del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por lo tanto, la divinidad, la deidad también tiene mucho que ver con el libro de Apocalipsis, así que a la vuelta de esta pausa retomamos esta idea. Vamos y volvemos. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Usted acaba de ver allí los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para usted. Así que anímese. Vamos a estar cada vez motivándole, invitándole, especialmente para que pueda estar pidiendo el material de Apocalipsis, para complementar lo que durante estos 3 meses vamos a estar estudiando. Bien, vamos al verso 4. El versículo 4 y 5 nos muestran algo realmente maravilloso, cómo la deidad está presente. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es simplemente un saludo tradicional, que así Pablo también lo daba: gracia y paz a vosotros, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. ¿O realmente el libro de Apocalipsis nos va a mostrar una dinámica, una divinidad dinámica actuando en favor de sus hijos, de la creación? Hay una forma especial de escribir que tiene Juan y que tiene que ver con los mensajes también. Estas triadas que aparecen acá, donde aparece, más de alguno pregunta: pastor, ¿y por qué Apocalipsis no habla del Espíritu Santo? Apocalipsis está lleno del Espíritu Santo. Apocalipsis está lleno de Cristo, y cuando interpretamos Apocalipsis tenemos que hacerlo siempre desde esa perspectiva, una perspectiva cristocéntrica. Este estilo que vemos aquí, que lo vamos a ver a través de todo el libro, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, el testigo fiel, primero, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, 3 cualidades para Cristo. Estas triadas se dan a través de todo el libro y están haciendo alusión directa a la divinidad, y son tan fuertes en el libro de Apocalipsis que incluso Satanás más adelante va a tratar de hacer parodia de muchas de estas expresiones que tenemos de aquí de la divinidad. ¿Cuán importante es considerar
a la luz de la Biblia, que el Espíritu Santo no es una mera fuerza o poder de Jesús o del Padre, sino que es una persona divina, actuando también e interactuando con la historia de la Iglesia. Bueno, acá el texto justamente hace alusión a la deidad. Hay un saludo trino, ¿sí? El texto habla acerca del saludo o de la bendición de parte de Dios Padre, de parte del Espíritu, ¿cierto? Porque cuando habla acerca de los 7 espíritus, los expertos bíblicos, ¿cierto?, han llegado a la conclusión de que efectivamente el Espíritu Santo, ¿cierto?, como un ser individual, independiente del Padre, ¿cierto?, independiente del Hijo, no como hoy día y como se ha creído desde Arrio en adelante de que se está hablando tal vez de Jesucristo. Aquí se muestra cierta independencia, tal vez tiene que ver con el saludo. Hasta donde entiendo en el original, yo no hablo en griego ni entiendo mucho, pero el original hace pausas, habla digamos, un saludo de parte del Padre, una bendición de parte del Padre, y también del Espíritu y del Hijo. Cuando habla del testigo fiel, por dar un ejemplo, Jesucristo vino por varias razones a este mundo, pero una de las razones más importantes es que Jesucristo vino a mostrar el carácter del Padre. Cuando Dios envió a Cristo como su Hijo, le dio una misión, y ahí aparece en Juan capítulo 17, cuando Jesucristo ora, le dice, Padre, he mostrado a los hombres quién eras tú, en otras palabras, porque hubo una duda que se sembró antes del origen de esta tierra, en el cielo, por Satanás. Satanás, cierto, consideraba de que el gobierno de Dios era un gobierno injusto. Y si el gobierno de Dios era un gobierno injusto, era porque la ley de Dios, que regía todo el gobierno divino, era una ley injusta. Y si la ley de Dios era injusta, que era el trasunto de su carácter, quería decir que Dios era un Dios injusto. Y esta semilla la sembró en el cielo, muchos ángeles creyeron en esto, y es al igual el mismo método el que ocupa hoy día en la tierra para engañar al mundo. Pero Cristo viene con ese propósito de dar testimonio, por eso dice el testigo fiel. ¿Testigo de qué? Testigo del amor de Dios. Testigo de lo que Dios hace. Por eso cuando nosotros vemos a Jesucristo, vemos el carácter de Dios revelado en carne. Entonces, ¿yo cómo entiendo esto? Entiendo que el testigo, cuando se habla de testigo, es la vida de Jesús. Pero luego él dice el primogénito entre los muertos. ¿De qué nos está hablando acá? Está hablando, ¿cierto?, de Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, del sacrificio de Cristo. Su sacrificio, su resurrección. Pero finalmente termina hablando acerca de Jesucristo como Rey. Es decir, como aquel que se sentó en el trono de la gracia, como aquel que está a la diestra del Padre, como aquel que intercede por nosotros. Las diversas facetas o etapas del ministerio de Cristo. Así lo entiendo. Entonces muestra cómo Dios participa desde un inicio hasta el final del plan de salvación. Este era un problema que tenía Nabucodonosor puntualmente, al no reconocer este ministerio y la obra de nuestro Dios. En el capítulo 4, cuando vuelve a su reinado, del libro de Daniel. Daniel capítulo 4, el versículo 37. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahora reconoce que hay un Rey que está por sobre él. Porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí tenemos entonces, como se mencionaba recién, el ministerio de Cristo, su muerte, su resurrección y su reino, su reinado. Ahora, aparte del ministerio de Cristo, y así lo entiende Juan, o la revelación a través de Juan, porque el verso 7 incorpora un elemento realmente maravilloso. Vamos a leer, después viene la pregunta, ¿no? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Qué tiene que ver la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis? Porque podría haber mostrado a Cristo, su presentación, la divinidad, y lo de la segunda venida haberlo dejado para más adelante.
Pero En inmediatamente verdad, se inserta sí, ahí, ¿no? la centralidad del regreso de Cristo es tremendo en Apocalipsis. Es verdad que está en propósito de mostrarnos lo que va a acontecer, la obra sacerdotal de Cristo, pero todo esto tiene un objetivo, tiene un propósito y tiene una conclusión. Cada una de las visiones proféticas, para algunos estas 7 visiones de Apocalipsis, concluyen todas con la segunda venida de Cristo. La conclusión del libro nos menciona 3 veces de que Cristo va a regresar pronto. Ahí se ratifica esta estructura quiásmica, ¿no? Sí. Que es que hay una equivalencia entre lo que se dice al En comienzo, el prólogo y en el epílogo. correcto, donde aparece en el prólogo la segunda venida de Cristo y se reitera de una forma muy, muy hermosa Muy también. gráfica He y- aquí vengo pronto. Y con una fuerza también de Juan, amén, sí, ven Señor Jesús, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué pasaría si le sacamos la segunda venida al libro de Apocalipsis? ¿Con qué nos quedamos? O sea, el libro de Apocalipsis tiene un propósito, dijimos al principio, que es conocer a Jesucristo. Y este propósito va ligado obviamente a un deseo que está en el corazón de Dios. Dios, yo creo que Él está, disculpando la expresión, está cansado de mostrarnos de una u otra forma que Él nos ama y que desea vivir con nosotros. Sacarle la segunda venida de Cristo, no solo al Apocalipsis, sino a todo el mensaje bíblico, ¿cierto?, es dejarnos en la incertidumbre, es dejarnos sin esperanza, como dice el libro de Efesios, ¿cierto? En otro tiempo, cuando ustedes no eran ciudadanos de Israel, Israel simbólico, no eran parte de la ciudadanía, no eran parte de los pactos, considerar ahora eso para nosotros, vivir sin esperanza. Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos diciendo no tiene sentido. Claro. No es para satisfacer una simple curiosidad entonces, ¿no? Sino porque hay un plan, hay un propósito y estamos incluidos dentro de ese plan. Profesor plan, Rodrigo, es plan de amor. realmente maravilloso, pero seguiremos avanzando y trabajando con Apocalipsis. Ya estamos, el tiempo se nos ha agotado y nuestro pastor Joel está preparado para entregarnos, pastor Joel, el resumen Sí, de esta lección. así es, al menos algo gráfico, ¿no? Algo muy importante. Entre tanta información que vamos a estar mirando en el libro de Apocalipsis, quedarnos con algunas 2 o 3 ideas muy importantes para no solo aprender, sino especialmente atesorar en el corazón y tomar decisiones en función de aquello que la palabra de Dios nos está mostrando. El Evangelio ahí en Patmos. El Evangelio son buenas noticias. En esta introducción, la primera lección de la temporada de Apocalipsis, hemos visto, ¿no?, que este Evangelio, que fue dado en una isla llamada Patmos a través del profeta Juan, llamado el Apocalipsis, es una revelación. Y en la introducción, los primeros 3 versos al menos, nos encontramos con el propósito, con una revelación. Es decir, Dios le ha entregado a Cristo Jesús, el cual Él a través del ángel, para que Juan le escriba a las iglesias de ese contexto, de ese periodo del primer siglo, del tiempo de Juan, pero que trasciende, porque debían ser aquellas cosas que iban a suceder después, ¿no?, prontamente. Por lo tanto, es una revelación divina. El origen es un origen divino del contenido revelado a través del libro de Apocalipsis. Y el propósito trasciende los tiempos y las edades. Desde el tiempo de Juan, una iglesia en donde estaba viviendo y confrontando los primeros desafíos, las primeras persecuciones. Juan era el último de los apóstoles en quedar vivo. Y el libro de Juan señala, ¿no?, hubo una errada interpretación de un texto bíblico, que ellos creían que Jesús iba a volver mientras Juan estuviese vivo. Y en torno a su destierro, a su vejez y eventualmente su pronta muerte, la iglesia estaba preocupada, más las pruebas y persecuciones primarias que estaban ocurriendo. Y fue necesario entonces 2 libros muy particulares, el Evangelio de Juan, pero especialmente el Evangelio a través de la revelación apocalíptica, para animar a la iglesia y también para nosotros hoy, mostrarnos que aquellas cosas que fueron anunciadas por Cristo
a través de la revelación y que se han cumplido a través de la historia, entonces nos dan la garantía de creer en Cristo Jesús, de creer en su iglesia y especialmente en su palabra. También hablamos del lenguaje simbólico. No es para hacer la cosa más difícil, para desanimarnos, animarnos y tomar la Biblia y leer el Apocalipsis y desanimarnos porque no entendemos nada. Al contrario, permitir que la misma Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, nos ayude a interpretar y comprender el libro de Apocalipsis. Símbolo porque está dado en un contexto de conflicto, de guerra, de batalla. Vamos a descubrir cuál es la estrategia del enemigo, de qué forma quiere destruirnos, pero a la vez vamos a descubrir cómo ser vencedores en Cristo Jesús. Parte después continúa la introducción hablándonos de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un libro centrado en Cristo Jesús, pero sin duda alguna cumpliendo un rol muy importante, el Padre, pero también la persona divina del Espíritu Santo, el cual está con nosotros también hasta el día de hoy. Cristo, vamos a verlo más adelante, en un ministerio en el santuario celestial, pero el Espíritu Santo con la iglesia a través del tiempo. Y otro de los aspectos importantes en la introducción del libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Cómo es interesante que los primeros cristianos debían vivir en función de la bendita esperanza. ¿Será diferente para nosotros hoy? Por supuesto que no. También debemos ser guardadores del advenimiento, adventistas, esperar el advenimiento de Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos amigos, tenemos un tremendo desafío estos 3 meses por delante. Pero ¿sabes cuál es el mayor desafío? Creer y confiar en Cristo Jesús, en su palabra, en su Biblia, para estar dispuesto a tomar decisiones que cambien por completo nuestra vida. ¿Estarás dispuesto tú a tomar decisiones? Esa es la invitación para todas estas lecciones que vamos a estar juntos. Por lo tanto, yo te invito para disponer tu corazón, no solo tu mente para aprender más del libro de Apocalipsis, sino también tu corazón para aceptar a Cristo Jesús y por medio de su palabra descubrir un plan maravilloso, el plan de salvación extendido hasta el día de hoy, para que tú y yo podamos ser salvos por medio de la fe. ¿Te parece si oramos juntos entonces? Querido Padre, buen Dios, muchas gracias te damos por la bendición de tu palabra, pero de forma muy especial por el libro de Apocalipsis, porque en sus propósitos, en su lenguaje, en todo lo que nos va a mostrar, se revela el amor y misericordia de Cristo Jesús para con aquellos que decidan aceptarlo como Señor y Salvador. Es cierto que vamos a ver, Señor, muchas cosas asombrantes, pero especialmente debemos asombrarnos de cuánto nos amas y cuánto estás dispuesto, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, la anhelada decisión que cada uno de nosotros debe tomar el día de hoy, aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, querido pastor. Ha sido un gusto compartir. Igualmente, y pastor. vamos a tener un lindo desafío durante estos 3 meses. Que así sea. Rodrigo, muchas gracias por la también por invitación. acompañarnos. Gracias, pastor. Y bueno, digámosles también a nuestros amigos, muchas gracias a ustedes por estar en sintonía de Lecciones de la Biblia. Recuerdan entonces un nuevo desafío, libro de Apocalipsis. Nos veremos en una siguiente lección, pero usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.